De nuevo, visión económica a las 18 horas. En el segmento anterior al anterior, estuvimos hablando de que los accidentes de tránsito tienen tres puntos importantes a tratar. Primero, el de las condiciones de los vehículos que componen o las motocicletas. Las motocicletas, bueno, tenemos en República Dominicana nada más que 2.454.352 automóviles y 3.154.964 motocicletas. O sea, a partir de ese elemento tenemos que considerar, y hay que considerar los vehículos, porque aquí tengo yo 10 años de evolución del parque vehicular, y en esos 10 años casi duplicado. yo le apuesto que el vehículo que estaba en el 2014 está todavía en el 2023. Entonces, para los accidentes de tránsito hay que considerar las condiciones de ese elemento, del vehículo. Esa es una parte importante. La segunda parte son las carreteras, o sea, las calles y carreteras, las condiciones. Ya nosotros no tenemos ni siquiera dónde parquear un vehículo, o sea, hay que salir bien tempranito. Y en las carreteras pues andamos atestados. El otro elemento y el más importante y el más difícil de tratar como estrategia para vencer o disminuir esos accidentes de tránsito está en la mente, en la forma de ser del dominicano. O sea, esas tres partes, es lo más complejo, ¿no? Que es lo más complejo. Ahí les dejo ese cachú, como dice. Bueno, ¿qué tenemos que decir? De que en la parte que tiene que ver con la educación vial, debe estar presente en nuestras escuelas. Y aquella propuesta que hiciéramos cuando éramos miembros del Consejo Económico y Social, de que el estudiante cuando saliera del grado 12, que es el cuarto bachillerato de antes, salga con su licencia de conducir. O sea, no puede ser posible de que tengamos ahora mismo la tanda extendida y que no se use la tanda extendida y que haya costado casi 1 billón de pesos desde que se instaló y no hayamos sacado ningún tipo de beneficios para la tanda extendida. Sobre este asunto, yo creo que debe abordarse en 3 niveles. De inmediato, que es ahora mismo que hay que entrarle a esto, de mediano plazo, que cómo vamos a reestructurar, y de largo plazo el planteo de Alejandro, que es el problema de la educación integral para que la conducta ciudadana se exprese en la cotidianidad, ¿verdad? Pero hay que definir una política clara. Con esta situación del Intran y todo lo que está pasando en República Dominicana, es difícil que podamos crear un ambiente favorable para hacer una estrategia de cómo vamos a regular esto, porque no solamente son los vehículos, es la viabilidad, es decir, por dónde se van a mover los vehículos, en qué condiciones, como dice Henry, se van a mover. Esto es un problema bastante complejo. Estamos hablando de que para 11 millones de seres humanos que habitamos este pedazo de tierra, ¿cuánto? 4 millones y pico de vehículos. No, 5.609.316 3 millones vehículos. y pico. Estamos hablando de 9 millones de unidades motorizadas para que se movilicen 9 millones de gente. Obviamente que ahí hay datos importantes para analizar políticas públicas sobre cómo vamos a resolver y enfrentar este problema. Lo dejamos ahí, pero por ser un problema tan importante, lo vamos a dejar abierto. Bueno, en la crisis Haití, la parte que tiene que ver con el Consejo de Seguridad, el uso de los cascos azules, tanto Rusia como China hicieron su poder de veto y dijeron no van para allá. Así de sencillo. O sea, eso es algo que, bueno, sí, pero las fuerzas kenianas no han dado pie con bola. No lo dijeron así por así, sino por lo menos el embajador chino argumentó. O sea, si hay una misión misión de los kenianos, hay que dejar que eso se desarrolle y que se haga todo lo que tiene que hacer, porque los cascos azules es para proteger la paz.
O sea, para que no vuelvan otra vez, pero ahí no hay una situación de proteger la paz. sí. Ahí hay que vencer ahora. Hay vencer que vencerlo primero. coercitivamente, hay que vencerlo. Así es. Mira, hay un problema serio porque, digamos, la resolución de la ONU dice lo siguiente: vamos a ampliar por un año, ¿verdad?, el plan, vamos a buscar más recursos, los cuales no terminan de llegar a Haití. En Haití se necesita para reforzar los 7,000 policías que actualmente hay y los 3,000 militares, son 10,000. ¿No? Por lo menos hay que hacer una fuerza de 3,000 a 3,500 especializados, bien entrenados y bien pagos, pero no con la condición de mercenario, porque un mercenario No es dinero lo que va a ver. Va a buscar dinero y se va a esconder, como yo vi uno metiéndose a una jipeta blindada cuando le cayeron a tiro. Entonces, en vez de repeler, lo que hace es que sale huyendo. Entonces, si usted anda en una tanqueta y lo van a atacar, usted no puede salir corriendo. Por eso, un funcionario dijo de Kenia que si tenía miedo, que se regresaran. Y lo de otra isla por ahí del Caribe, también que salieron huyendo, que si tenían miedo o se sentían amenazados, que regresaran. Incluso se resolutó para darle autorización que regresen a su país. Esto es un problema mucho más serio. Ahora mismo empieza el diálogo entre el primer ministro y el embajador dominicano, mi amigo Miguel Farú Miguel, en una conversación que pudiera abrir las puertas para las conversaciones. Destituyeron al primer ministro por la conducta de él respecto a República Dominicana, destituyeron a la canciller por su posición beligerante con República Dominicana. Entonces ahora vamos a ver cómo el nuevo primer ministro, y el nuevo parece que no es de la ministro simpatía de Relaciones Macron, Exteriores, y la nueva canciller, vamos a ver si estas dos gentes pueden ayudar a encauzar un diálogo con República Dominicana. Y ojalá que no se dé en República Dominicana, sino que se dé con una suerte de fideicomiso, es decir, con un mecanismo o una mesa que pueda lidiar para bajar la tensión entre todos los países que comparten una misma isla y que se afectan el uno al otro, quieran o no. Bueno, la parte del Tribunal Supremo de La Haya ordena el arresto de Benjamín Netanyahu. Yo lo que digo es que ¿Tienen experiencia de alguien que haya sido en La Haya condenado, que lo hayan metido a la cárcel? no. Bueno, el de Serbia. De Serbia, sí, Milovic. Milovic. Bueno, por lo menos hay una experiencia, pero esto no es más que como una suerte de metamensaje, ¿no? Sí. Para que no se siga multiplicando el tipo de personajes. Sí, pero también de Putin Netanyahu. está señalado, Está señalado como eso. también. Por Por eso Putin no fue a G20, porque el problema era que estaba condenado también. Pero yo dudo de que algún país se atreva a tocar a tocar Netanyahu teniendo el apoyo irrestricto de Estados Unidos. Sí, sí. Bueno, en la otra parte tenemos que hablar sobre la calificación de riesgos que dio Fitch Rating, o sea, que nos dio BB-. Eso va a influir en las relaciones nuestras y los bonos que colocamos a nivel internacional. Sí, eso tiene que ver con la inversión extranjera, con los préstamos, con los bonos soberanos, la tasa de interés que pagamos, y hay que ver que porque tenemos BB-, como que estable, teníamos, y pasamos a BB- positivo, o sea que, no sé, dentro de esas calificaciones que ellos tienen, pues es una buena noticia para la República Dominicana. De todas maneras, sí alertar. Esta calificadora hace un análisis de la perspectiva de la economía dominicana y establece que crecerá un 5%. Y destaca en los índices de solvencia el turismo, la zona franca, y yo le agregué como primer nivel la remesa. Es decir, que son 3 sectores muy dinámicos que dan solvencia económica a la República Dominicana en lo relativo a la balanza comercial fundamentalmente, pero con sus implicaciones en la balanza de pagos. En la parte que tiene que ver con las exportaciones y las importaciones subieron un 3.5%, pero las exportaciones subieron un 5,3%. Sí, pero entonces que es un análisis puntual en el siguiente sentido. Las exportaciones crecieron más que las importaciones, pero los 18.600 y tantos millones de dólares que compramos nosotros fuera del territorio
solamente compramos el 70% lo compramos en 79% en materia prima y bienes alimentarios. Porque no se y un 21%. Porque estamos ensamblando, por ejemplo, Zona Franca, pues nosotros recibimos toda la materia prima, la convertimos y la reexportamos. En cigarro, hablábamos la semana pasada de eso, pues recibimos todo tipo de capas, las ensamblamos aquí y las exportamos. Pero cuando vamos a las exportaciones, entonces cuando nos encontramos con un % tan elevado de que nosotros lo que mandamos a vender es materia prima, obviamente que aquella vieja teoría de Raúl Previch sobre el desarrollo desigual y la inequidad tiene mucho que ver con esto. Adolecemos de un sector y de una industria manufacturera y transformativa que genere valores a los bienes y servicios y que entonces podamos exportar productos terminados con valor agregado. Bueno. Mientras estemos exportando bienes alimentarios, bienes de consumo, como se está haciendo en República Dominicana, va a seguir la balanza de pagos con estos déficits acumulados. Bueno, lo que debemos decir a nivel internacional, que el G20, que se reunió en Sao Paulo, Brasil, no llenó las expectativas de la gente. El G20 son las grandes economías, las 20 más grandes economías, con la ausencia de Vladimir Putin de Rusia. Y queremos decir que fue una reunión, pero no hubo nada significativo de esta reunión, que estuvo también el presidente de los Estados Unidos y el ministro de China, el presidente Xi Jinping. Entonces, eso es lo que tenemos con el G20. Usted que es economista, dígame, estas reuniones últimas del COP, qué sé yo, quién, todas estas cosas son mucho bla, 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 en la y del poco G20, chocolate. En la del G20 sí hubo mucha movilización interna en negocios. En negocios. Inclusive Argentina, bueno, se reunió... El chino era de negocios geopolíticos, obviamente. Exacto. Entonces, los chinos, China abrió un puerto enorme, inició la construcción de un puerto enorme en Perú. No, se lo inauguró. Lo inauguró. Sí, bueno. La inauguración fue virtual. Él no estuvo ahí, pero lo presentaron dentro del grupo ACP. Pero hubo cosas importantes que se pueden resaltar, no lo que uno espera, porque una cosa es la visión que tenemos los ambientalistas, sobre todo, sobre el problema del cambio climático y los países que generan más CO2, pero hubo resoluciones. En primer lugar, el acuerdo de seguir trabajando para reducir el calentamiento global, eso es un compromiso, por lo menos lo hacen de boca y ya eso uno tiene por dónde reclamar. La otra cosa es entender las inversiones que hay que hacer de cara a que los países más grandes puedan aportarle a los que menos tienen para enfrentar el problema del cambio climático. Bueno, no tenemos tiempo para más, amigos televidentes, pero el próximo viernes otra visión económica a las 18 horas. Buen fin de semana, amigos televidentes. Boreal Televisión presentó Banco Popular. Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.